Bueno, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy es trabajar un poco la perspectiva cuantitativa, arrancar con eso y enmarcar un poco de qué se trata este tipo de investigación, ¿sí? Para eso vamos a trabajar con el texto de Rajin. En realidad la base, bueno, hay cuestiones que están presentes en el texto de Rajin como que es neurálgico para entender un poco de qué se trata esta perspectiva. ¿Sí? Bien, ¿lo pudieron leer al texto de Rajin? Bueno, sí, María. Profesor, necesito ayuda. Usted en el último trabajo que dejó, diseño de investigación cuantitativo, no lo pude hacer. Hice la mitad y me retrabé. ¿Usted podría ayudarme? ¿Con qué? ¿Con las preguntas? Yo leí el texto por ejemplo, hay una en particular que es la 4, que dice que son variables dependientes e independientes. Menciona un ejemplo que tenga implicancia en el campo de la salud. ¿Qué es Bueno, lo que dice? Que la variable dependiente es un fenómeno que el investigador intenta explicar. Las variables independientes son los factores que se usan para explicar las variables independientes. Una variable dependiente es un análisis, ejemplo, un producto bruto interno per cápita. Es un estudio que se intenta explicar por los países pobres y por qué son pobres y otro por qué son ricos. ¿Cómo yo aplico en enfermería un ejemplo? bueno, podés poner que el consumo de tabaco genera el cáncer de pulmón. Bueno, Muchas gracias, profesor. de nada. Bueno, en el texto, después le voy a subir un texto de Sautu, Ruth Sautu, que habla, que enmarca un poco la cuestión de la investigación cuantitativa, la relación entre datos y teoría, y principalmente avanza un poco en la idea de
objetivos de investigación, metodología, métodos, entre otros componentes de la investigación cuantitativa, ¿sí? Como una forma de arrancar con esta perspectiva, vamos a decir que la perspectiva cuantitativa, que uno en realidad cuando aborda un fenómeno de estudio, se debe preguntarse, bueno, ¿de qué perspectiva teórica lo va a abordar a ese tema? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Qué metodología se utiliza o se va a utilizar para producir la evidencia empírica? Esas son preguntas que tienen que ver o que hacen a los primeros pasos en la investigación. ¿Y cuál estrategia de análisis voy a poner en práctica? El diseño, estas preguntas forman parte de lo que se llama el diseño de investigación, que es un protocolo en el cual se especifican las tareas que le va a demandar a un investigador o a una investigadora la ejecución de una investigación. Es decir, en donde se combina teoría, metodología y técnicas. Entre otras cosas, bueno, además de definir el tema que se llama la construcción del objeto de estudio, el investigador también elabora lo que se llama el marco teórico, que le permite explicitar los objetivos de ese estudio. El marco teórico se va a construir los conceptos desde los cuales se va a abordar una investigación. Por ejemplo, en el caso de estudiar cuestiones que tengan que ver con la salud y pobreza, yo tengo que definir en todo caso en qué voy a entender por pobreza y cómo voy a medirlo en ese caso, cómo voy a identificar ese concepto que yo definí en la realidad. Los métodos se utilizan para producir la evidencia empírica y después, bueno, la estrategia de análisis de datos depende también de los métodos elegidos. Es decir, como método puedo decir esta perspectiva, puedo elegir cuantitativa, una perspectiva cualitativa, y de ahí también puedo pensar luego, a partir de la metodología elegida, la estrategia de análisis de datos. Bien, como otra cuestión importante para mencionar es que la perspectiva cuantitativa es una forma de mirar la realidad, pero que no se reduce a una cuestión técnica. Es decir, no es una técnica de recolección de datos ni simplemente una metodología, es una perspectiva de investigación teórica, tanto la perspectiva cuantitativa como la perspectiva cualitativa. Hablamos entonces de perspectiva de investigación y no de perspectiva metodológica, ¿sí? Porque perspectiva metodológica hace pensar que solo se reduce a una metodología y en realidad es una forma de ver, de construir un objeto de estudio y de abordarlo, es decir, una forma más abarcadora de entender. Hablamos entonces de que esta perspectiva es un punto de vista sobre la realidad. Una perspectiva que indica cómo mirar determinados fenómenos, sociales, cómo mirar a la sociedad, cómo mirar determinados fenómenos que corresponden al campo de la salud, por ejemplo, que tienen implicancias dentro del campo social. Vuelvo a repetir un poco lo mismo, también no se reduce, para que quede bien en claro, no se reduce una técnica, porque dentro de la investigación cuantitativa incluimos, por ejemplo, una técnica de recolección de datos como la encuesta, pero no se reduce a eso, ¿sí? No hay que confundir la encuesta con la perspectiva cuantitativa. Sí, se desprende, pero porque yo antes elegí una perspectiva cuantitativa. Se desprende de que mis estrategias de recolección de datos vayan por ese camino, ¿sí? No estrictamente pasa porque si elijo una encuesta estoy en la perspectiva cuantitativa. A veces sí, pero a veces no. Porque puede ser que integre diferentes metodologías. ¿Se entiende? Es decir, lo que quiero explicar que en muchos casos una investigación puede combinar diferentes perspectivas de investigación, es decir, tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, yo puedo estudiar cómo se va desarrollando el fenómeno del COVID en la provincia de Buenos Aires y eso puedo hacerlo a través de estadísticas, reconociendo en qué momento empezó el contagio, cuándo fueron sus altas y bajas, cuáles fueron las ciudades que más contagios tuvieron, ¿sí? Cuáles fueron las ciudades de las provincias que tuvieron más defunciones, bueno, en fin, una gran cantidad de datos que puedo analizarlo desde cuestiones estadísticas, de información estadística, ¿se entiende? Pero después de eso, si quiero,
si se quiere, puedo hacer entrevistas a gente especializada en estas cuestiones de salud y epidemia. ¿Se entiende? Entonces empiezo a combinar otro tipo de metodologías cualitativas. Digo, bueno, quiero saber, además de eso, además de datos generales que tienen que ver con el COVID en la provincia de Buenos Aires, quiero saber cómo fueron los cuidados de la gente o cómo vivieron esa pandemia en este periodo en relación al COVID. Entonces empiezo a hacer entrevistas personales, ¿sí? Entonces mi estrategia empieza a combinar lo cuanti con lo quali. Desde este punto de vista se entiende que las perspectivas de investigación ponen foco en cosas distintas, pero al poner cosas distintas lo que hace es complementar la mirada sobre un fenómeno. Es decir, no es que la quanti es una mirada mejor, ni con la quali otra peor, ni viceversa, sino que más bien complementan la mirada, como ponen foco en cosas distintas, complementan la mirada. Entonces vamos a hablar de que en una investigación se puede combinar estrategias metodológicas, lo que en otras palabras se conoce como la triangulación metodológica, es decir, cuando se combinan dos metodologías distintas o más. Bien. Profesor, acá habla que hace como una diferencia entre lo que es una investigación y lo que hacen los investigadores cualitativos. ¿Acá dónde Dice decís? que estudian en el Rajim capítulo 6. Ajá, sí, decime. Bueno, dice que una investigación podría construir una imagen general del radicalismo político, involucrado en el grado de radicalismo a la individual, o como el grado de aislamiento de la cultura popular y el uso de datos obtenidos mediante el encuentro de miles de personas. Pero hace una diferencia que dice los investigadores cualitativos abordan esta misma cuestión de una manera muy distinta. Dice, ellos toman las imágenes que construyen, son detalladas y específicas, y usan métodos que resaltan las pruebas empíricas disponibles, más que condensarlas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que los investigadores cuantitativos se ocupan de una gran cantidad de casos, de un estudio de una gran cantidad de casos, y los investigadores cualitativos se ocupan justamente de casos pocos, pequeños casos, y además de eso, la información que obtienen es mucho más detallada, mucho más profunda sobre la cuestión. Por eso son distintos. A los que lo interesan los investigadores cuantitativos son una, una ver un mismo fenómeno en una gran cantidad de casos. Sí, Tamara. Y por eso acá en una parte dice que los investigadores cuantitativos sacrifican el conocimiento en profundidad. Eso es lo que Exacto, estaba diciendo usted. exacto. Sí, tiene que ver con eso. Sí. Bueno, ya que mencionaron esto, desde el texto de Rajin se habla de tres fines de la investigación cuantitativa que están relacionados con este tipo de perspectiva de investigación. ¿Cuáles son? Y acá dice identificar los patrones y relaciones generales, comprobar las teorías y realizar predicciones. Bien, muy bien. Identificar patrones generales, comprobar y refinar teorías y realizar predicciones. Bueno, ¿qué me pueden decir del primero? Y bueno, acá habla de lo que habla cuando habla de patrones y relaciones generales, eh, como que se observan muchos casos, lo que dice más abajo. Mucho, yo lo alcancé a leer un poco ahora a la tarde. Ujú. Pero bueno, no, si lo explica usted mejor. Ah, pensé que iba a decir algo más. ¿Qué dice Cintia? Em, Hace observaciones de asociación. Bueno, ¿qué observaciones? ¿Qué asociación sería la pregunta?
Bueno, va a decir en algún momento. Sí, Cintia. Pero bueno, general viene en flojo hace bastantes clases. Pueden leer algo, sí. Pueden leer algo en 2, 3 minutitos y me dicen. Del primer fin, identificar patrones generales. Bueno, dicen asocia uno o más fenómenos en muchos casos. Bueno, ¿algo más? Dice relaciones basadas en pruebas empíricas que son acerca de la vida social, que son ideas acerca de la vida social. Ujú. Bien. La información que construyen los investigadores, la imagen, se trata de, bueno, de teorías que hablan sobre la realidad social. Acá hablaron de que ofrece claves sobre la causalidad, está bien. Bueno, ante todo si entendemos que esto es una forma de mirar, una perspectiva de investigación, también tenemos que entender que hay supuestos de cada perspectiva, ¿no? Digo, como el supuesto es sobre sobre la base, el cimiento sobre el cual se monta una perspectiva teórica, es decir, las ideas generales de las cuales se compone una mirada teórica, lo que suponen los investigadores, ¿sí? En cada perspectiva suponen cosas distintas, ¿sí? Digo, por ejemplo, en cuestión de enfermería, si uno se pone el barbijo, se entiende que es que se supone que el barbijo va o me impide que yo largue virus por la boca o que los respire, por ejemplo, ¿no? Bueno, en investigación, eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Para entender un poco de qué se trata esta idea de supuesto. María, ¿podés apagar, por favor, un poquito el micrófono que me hace eco? Em, es decir, esto... Perdón, Sí, no hay problema. Sobre estas perspectivas teóricas hay diferentes supuestos que nos dicen o le dicen al investigador cómo mirar la realidad social, ¿sí? Cómo se comporta la realidad social. Desde esta perspectiva entendemos que lo social es mucho más complejo que lo que puede representar la complejidad del individuo solo, ¿sí? Se expresa de otra forma lo social, de una mirada cuantitativa. Es decir, que cuando dice identificar patrones generales, nos está diciendo también un poco esto de cómo mirar la realidad social. Es decir, que el conocimiento de los patrones generales se consigue o permite obtenerse mediante el examen de muchas situaciones o casos comparables. Ahora bien, ¿qué será un patrón general? ¿Saben lo que es un patrón general? Como algún tipo de valor generalizado, profe, algo que ya está medio estandarizado. No exactamente eso. Entiendo lo que sí, pero no sería en ese caso.
Algo en común que engloba a más personas, a mucha cantidad de personas. Bueno, por ahí, ¿no? Una situación, ¿sí? O un fenómeno que se repite en muchos casos sería un patrón general, ¿no? Para decirlo de forma sencilla, ¿sí? Es decir, una imagen que construye el investigador que puede identificar que se da en una gran cantidad de casos. Bien, a ver, además mencionar, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, a lo que hace referencia el primer punto sería algo así como identificar los patrones, como así decirlo, por ejemplo, una problemática, algo general, y que por ejemplo sea en una sociedad, y después buscar la relación causal de ello, No te escuché lo último, Tamara, perdón. buscar el patrón, no sé, como por ejemplo una problemática, y a partir de eso buscar la relación causal de ese patrón general, Sí, la sí, causalidad de eso. claro, está bien. En realidad la información, lo que pone en énfasis en la relación entre fenómenos, va a decir Ragino, entre variables, creo que dice, o aspectos, en eso va a poner énfasis un investigador cuantitativo, entre la relación entre fenómenos, entre variables y cómo se dan esa gran cantidad de casos. Una correlación, va a hablar de correlaciones o de covariación. ¿Qué es esto? Y significa una relación conjunta la correlación entre dos o más fenómenos. Por ejemplo, si yo sé que hay una cuestión que se reitera en los adolescentes y las adolescentes, que es esto de contraer enfermedad de transmisión sexual, y eso lo asocio o lo puedo asociar a la información que es efectivamente los y las jóvenes tienen sobre educación sexual integral, y veo que quienes contraen enfermedad de transmisión sexual también en tienen una menor información sobre educación sexual integral, entonces puedo establecer una regularidad. Es decir, que a menor información sobre educación sexual integral, mayor es la probabilidad que tienen de contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Se entiende? No, eh, una gran cantidad de casos le va a dar fuerza a esa relación entre variables. Es decir, no va a ser lo mismo que esa relación se dé en 500 casos que se dé en 500.000 casos. ¿Se entiende? Eso es lo que le da fuerza a esa correlación. ¿Me explico? Y lo que genera y lo que implica este tipo de regularidad. Y cuando las pruebas, los casos, las pruebas son mayores y refuerzan esa idea, una idea, entonces podemos pensar que hay una relación de causalidad. Digo, podemos pensar porque no es determinante esa relación. Digo, no es que vamos a encontrar en todos los casos vamos a encontrar adolescentes que no tienen información y que van a contraer o contrajeron algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿se entiende? Sino que más bien hablamos de tendencias, de probabilidades, ¿sí? Es decir, es probable que si sucede esto, sucederá lo otro. Vuelvo a repetir, como una relación entre variables. Puede ser inversa o puede ser directamente proporcional, es decir, a mayor algo, menor lo otro, a menor algo, mayor lo otro, no, o a mayor mayor o a menor menor. ¿Se entiende? Sí, Cintia. No, nada, profe, justo había contestado porque le iba a preguntar si eso tenía que ver con algún tipo de número, pero no. Hablo de tendencias, así que ya me contestó, gracias. Sí, el número está puesto en la gran cantidad de casos que estudian los investigadores de esta mirada cuantitativa, ¿no? Y se supone o se entiende que a mayor cantidad de casos le da más fuerza a esa relación entre dos aspectos. Sí, María.
Acá dice que describen la relación entre dos variables como una relación, lo cual no debe confundirse con el uso más convencional del término relación para describir vínculos sociales. Es lo que usted estaba hablando. Sí, eso mismo. Sí. Bueno, y ahí hay que pensar de esa forma si hablamos de que una relación es fuerte entre dos aspectos, ¿no? Como en este caso podemos imaginar que la información de educación, la escasa información sobre educación sexual integral tiene una fuerte relación con el contraer enfermedades de transmisión sexual, entonces eso nos permite pensar la causalidad, pensarla, porque vuelvo a repetir, no es determinante. Entonces, eso también nos permite pensar, si hay una fuerte relación, que hay variables que pueden ser causas de otras, es decir, variables independientes y variables dependientes. Las independientes en una relación no tienen vínculo con nada y las dependientes dependen justamente de esa. Es decir, que para que se presente ese fenómeno tiene que estar presente el otro. Para que se presente, en este caso, las enfermedades las enfermedades sexuales, ¿sí? Que se contraen en una relación sexual, tiene que estar presente esta falta de información. En general, ¿no? Digo, en una investigación puede plantearse esto. No significa que la investigación sea válida para todo tiempo y lugar. Digo, puede ser que en otro tipo de contexto esa relación no exista. ¿Sí? Pero bueno, los investigadores, al plantear y al afirmar este tipo de cuestiones, tienen que tener un sustento empírico, es decir, tienen que tener datos que justamente comprueben esa información. También puede suceder que dos variables sean efectos las dos de una tercera. ¿Se entiende? Entonces, que el embarazo, por ejemplo, tengamos variables como embarazo y contraer enfermedades de transmisión sexual, y esos sean efectos de una tercera que sería esto de tener poca información sobre educación sexual integral. ¿Se entiende? También puede suceder ese tipo de vínculo. O una tercera que quizá no nos demos cuenta, que quizá el investigador no se dé cuenta. Puede suceder que esté una variable independiente, una variable dependiente, pero esa relación esté intervenida por otra, que si no aparece, esa relación no se da. Sí, Cintia. Eso le iba a preguntar, justo lo que dijo profe, ¿qué pasa si el investigador no se da cuenta de una variable que existe y que que influencia, pero eso, digamos, hace que se valide menos la investigación o es válida igual? En realidad creo que es válida en la medida en que pueden dar fundamentos de eso y que pueden dar pruebas de eso. Quizá, quizá sea correcto la relación que piensan y haya pruebas, y sin embargo no se pueden dar cuenta de otras cuestiones que están funcionando, ¿no? O quizá pueden ser mencionadas como someramente una variable que está resonando en esa investigación. Pero bueno, en la medida en que hay datos que comprueban lo que se dice, entiendo que es válido. Bien, a ver cómo seguimos. Eh, bueno, en este caso, con este primer fin que menciona Rajin, también se puede entender esta idea de que subyace esta idea de cómo se entiende la realidad social, cómo se comporta la dinámica social, es decir, los fenómenos sociales se comportan mediante regularidades. Esto después lo voy a retomar cuando hable de unos datos estadísticos que traje. Va a tener un poco más de sentido. Profe, disculpe la interrupción. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta que por ahí no es puntualmente esto, pero algo que me asusta a mí con respecto a su examen final, por ejemplo, porque son muchos contenidos en su materia, mucha teoría. ¿Usted en algún momento va a darnos algunas pautas primordiales o principales o entra absolutamente todo, digamos? Y lo que se da entra, pero sí podemos charlar más adelante qué cuestiones poner en foco, en qué cuestiones son como centrales, ¿sí?
Pero yo, Claro, bueno, hagamos una cosa. como un resumen un poco más, o sea, más específico que usted, o sea, cosas que usted considere que tengamos que sí o sí saber. Ujú. Eso sobre todo. Sí, igual si no leen, digo, yo no puedo hablar sobre la nada, eso ténganlo en claro. No lo digo por vos, lo digo No, en... no, no, sí, 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 eso lo sé, profe. Hay que leer para poder seguirle el ritmo a la materia, eso seguro, y Claro, entender y comprender. Pero si porque, usted va a dar como alguna guía, un poco de ayuda, eso es lo que le pregunto. ujú. Sí, guía, bueno, también están las clases, digo, por eso es la idea de que lean. Eh, Justamente porque se puede trabajar sobre lo que no entendieron. Pero bueno, es un poco lo mismo. Si yo hablo, en ti pueden entender algo, pero no entienden completamente porque no leyeron y si no leen no pueden participar, no pueden sacarse las dudas. Es todo un ciclo, ¿no? Digo, por más que yo hable, y si no leen, es como que a veces no se entiende nada. Pero bueno, lo podemos resolver más adelante en todo caso. Bien, gracias, profe. Em, Bueno, mencionar esta cuestión que estos comportamientos, estos patrones sociales, eh, que son comportamientos individuales, pero que se suelen reiterar, ¿no? Acciones, comportamientos de los individuos, se dan siempre de la misma manera. Es como hay que pensar esto de la idea de regularidad social, ¿no? Como acciones, comportamientos, pensamientos que se dan siempre de la misma manera. Es decir, estos fenómenos, esta manera de entender los fenómenos, tiene un trasfondo distinto que no es simplemente individual. A veces lo individual me remite a lo singular. Ahora bien, en lo social hay determinadas cosas que se dan con cierta estabilidad del mismo modo, ¿no? Es decir, yo puedo ser un joven que tenga información sobre educación sexual y que no haya contraído ninguna enfermedad. O puedo ser un joven que no tenga información y que no haya contraído también ninguna enfermedad de educación sexual. Ahora bien, la perspectiva cuantitativa no pone énfasis o foco en lo individual, ¿sí? No pone foco en un sujeto o en pocos sujetos. Justamente se aparta de eso y pone foco en lo general, en lo común que hay en los fenómenos sociales y que es compartido o que se da de manera regular en diferentes casos. Con esta idea de probabilidad, es probable que esto suceda. Digo, si yo tengo muchos casos que jóvenes que no tuvieron información sobre educación sexual y que contrajeron enfermedad, entonces es probable que esto se repita, ¿sí? Es probable que frente a un joven que no tiene información de educación sexual, luego contraiga algún tipo de enfermedad. ¿Se entiende? Pero hablamos de probabilidad, eso es importante saberlo. Quien nos permite entender esto, hay un sociólogo muy reconocido porque justamente forma junto con otros sociólogos, los padres fundadores de la sociología, que es Durkheim. No creo que lo hayan escuchado, por lo menos en la carrera, me parece, ojalá que sí. Quizá el secundario, bueno, que él habló acerca de los fenómenos sociales y él va a decir algo que no de, algo así, estos fenómenos no dependen, o los hechos sociales no dependen de la conciencia individual, que son formas de hacer, sentir, pensar, es decir, no dependen enteramente de voluntades individuales. Y eso, vuelvo a repetir, me permite pensar esta idea de regularidad. Entonces, de ahí puedo pensar que, por ejemplo, el fenómeno de ingreso al nivel terciario, ¿no? De estudios de carrera de educación superior no universitaria o universitaria. Que ese puedo estudiar ese fenómeno y decir que, por ejemplo, las decisiones de estudiar esa carrera, de estudiar una carrera, dependen en muchos casos de el nivel socioeducativo, socioeconómico de esas personas. Entonces ahí estoy estableciendo una regularidad social. Ustedes me van a decir, no, bueno, pero hay gente que ha tenido el ingreso suficiente como para estudiar y ha decidido no estudiar. Yo le digo, claro, sí, pero lo que pongan énfasis, les voy a también decir, de esta perspectiva, desde los aspectos generales.
es decir, no de lo individual. ¿Sí? Se entiende que una persona también con sus acciones tiene deseos, motivaciones y demás, ¿no? Pero hay cuestiones que son movidas por factores externos al mismo sujeto. Sí, Cintia. Profe, sí, Emile Durkheim no es Durkheim el que él no tenía una teoría de solidaridad, como que afianzaba el tema de la solidaridad y tenía una teoría sobre eso, o estoy errada, en algún momento he leído sobre él, pero no sé si es el mismo. Sí, solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Exactamente, Lo sí, utilizó para explicar la sociedad de su época, en ese caso. sí, sí. Ujú. Bien, vuelvo a repetir un poco esto. Durkheim habló de que los hechos sociales nos condicionan, son factores, hay factores en la sociedad que nos condicionan y que no somos plenamente conscientes, ¿no? Esto de que yo puedo elegir estudiar una carrera de educación superior, eh, pero en muchos casos mi situación de acceder a una carrera y de continuarla y egresar dependen de otras cuestiones como el nivel socioeconómico, ¿se entiende? Entonces, esos factores son externos a mí, porque yo no elijo tener plata o no tener plata. Si fuera por mí, elegiría claramente ser millonario. Pero son factores que no dependen de los sujetos, ¿sí? Cintia, habías levantado la mano otra vez porque te tengo como marcada. Ay, no, profe, no la bajé, ahí la bajé, perdón, Está bien, perdón. pensé que habías preguntado otra vez algo. Em, Por eso digo que, bueno, desde esta perspectiva no se pone foco en lo individual, sino que se pone foco en los comportamientos colectivos. Lo que le va a interesar de esta perspectiva es captar la regularidad de los hechos, asumiendo que lo social se compone también de factores que son externos a los individuos. Es decir, cuando puedo pensar que la pobreza puede estar ligada a condiciones desfavorables en la salud de las personas. Y ahí ya me paro desde el campo de la salud, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar que la salud puede estar ligada a cuestiones no físicas? ¿Sí? Digo, no es que alguien, no, observo una persona y digo, bueno, vos tenés gripe, ¿no? Bueno, toma esto, listo, ¿no? Como desde un médico podría decir eso. ¿Me entienden? Pensar que las personas se enferman, sino más bien pensar ese fenómeno de manera social y decir, ¿por qué hay determinados sectores sociales que tienden a enfermarse de tal cosa o que tienden a sufrir determinado tipo de enfermedades o episodios relacionados a la salud con mayor regularidad? Entonces, ¿puedo pensar que hay una relación entre la pobreza y las condiciones de salud? Bueno, podría pensarlo. Y ahí establezco relaciones entre aspectos generales. ¿Me explico? Eso es lo que nos permite pensar cuestiones de la salud ligadas a otros fenómenos, a otros factores. Profe, pero ¿cómo se diferencia entonces si una persona informada puede enfermarse y una persona no informada también puede enfermarse y los dos son números? Porque para lo que usted está explicando, las dos personas son números. Entonces, No no se casos, diría. diferencia eso. ¿Cómo? No, que más que números diría casos. Ah, lo toma como casos, pero no individualmente diciendo esto es de tal estatus o sabe más y este sabe menos. No, no toma No, eso. claro, no, justamente lo contrario. Toma lo general, la regularidad social. No toma uno, 5 casos, 10, toma, qué sé yo, 5.000 casos, por decirte un ejemplo, ¿no? Burdo. Pero en esos 5.000 casos se puede ver una tendencia, ¿se entiende? Entonces, cuando yo veo una tendencia de que el 80% de la gente que vive en situación de pobreza se enferma más, entonces ahí puedo pensar esa relación entre pobreza y salud. Es decir, cuando me ofrece esa regularidad, cuando se repite en varios casos, en muchos casos, esa idea de una condición de pobreza y una condición negativa de salud. Lo que me permite, eso, luego de pensar que
que es una relación entre dos factores o más, me permite pensar que, bueno, que lo tengo que medir. Si yo pienso que podría haber una relación entre pobreza y salud, las condiciones de salud, entonces tengo que medirlo de algún modo. ¿Se entiende? Entonces lo más probable es que elabore encuestas para después pasarlos a datos estadísticos. ¿Se entiende? Por eso digo, una forma de medición, vamos a llamarlo, es la palabra, medir. Los fenómenos dentro de esta perspectiva cuantitativa se miden, ¿sí? Entonces la forma de medir esos fenómenos va a ser con encuestas y después pasarlo a datos estadísticos. De ese modo, entiendo que si yo me paro una perspectiva cuantitativa, lo más probable es que se desprenda esa forma de medición de este tipo de técnicas, como la encuesta, bueno, el análisis estadístico, entre otras cuestiones. Porque yo voy a ver o a pensar que la forma de ver esa regularidad social es justamente medir de algún modo que me permita apreciar en una gran cantidad de casos ese patrón general. Bien, a ver. Dentro de este enfoque predomina, vamos a decir, como otra idea también importante de la perspectiva cuantitativa, que prima un razonamiento hipotético deductivo. ¿Qué implica eso? Bueno, que el razonamiento, en manuales van a encontrar que es un método hipotético deductivo. Yo lo entiendo como razonamiento hipotético deductivo, porque es una forma de razonar del científico o la científica, ¿no? El investigador. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Bueno, en muchos casos, si ustedes ponen a Wikipedia o lo demás, van a aparecer que el método hipotético deductivo es partir de una idea general a lo particular, de algo general a lo particular, ¿no? Para que se entienda sencillamente. Yo puedo decir, como teoría general, todos los metales se dilatan con el calor. Entonces tengo un alfiler, le proporciono calor y veo que se dilata. Entonces, de esa cuestión, de esa teoría general, se desprende que yo pueda pensarla se deriva, ¿no? Hipótesis, vamos a decir, hipótesis generales a hipótesis singulares, y se deriva que yo puedo explicar por qué este caso solo, el alfiler, se dilata cuando le proporciono calor. ¿Se entiende? Bueno, una forma de pensar las investigaciones cuantitativas es justamente de eso. Los investigadores parten de marcos teóricos fuertes, porque al momento de construir un objeto de conocimiento, de elegir un tema de investigación, los investigadores estudian otro tipo de investigaciones que se refieran a lo mismo que ese investigador quiere estudiar. Es decir, otras investigaciones que se refieran a esa temática que se quiere abordar. Entonces elaboran un cuerpo teórico amplio que les permite pensar cómo abordar ese caso que quieren estudiar. Entonces, si alguien quiere estudiar la relación entre la información sobre educación sexual integral y el contagio o el embarazo, el contagio de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo, entonces va a leer investigaciones sobre eso. Y a veces las mismas investigaciones te sugieren los factores que explican el embarazo, que explican las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo más probable es que a partir de un cuerpo teórico grande, un investigador desprenda hipótesis. Y diga, bueno, lo más probable es que fenómenos como el embarazo, como el embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual sean explicadas a través de la información que los y las jóvenes disponen. Por eso hablamos de que en ese método, ese razonamiento hipotético deductivo hay variables que se ponen en juego. Y para eso al momento de variables y que luego se desprenden hipótesis. Mi hipótesis sería, bueno, a menor información sobre educación sexual, mayor probabilidad de contraer un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, una vez que derivo una hipótesis, tengo que tener pruebas. La hipótesis tiene que ser contrastada empíricamente o someterla a base de pruebas. Es decir, buscar pruebas que me permitan confirmar lo que yo estoy pensando. Sí, Cintia. Ay, profe, hoy estoy medio inquisitiva, se ve con las preguntas. No, por favor.
En el caso de un censo, porque un censo viene a ser es cuantitativo. Ujú. O sea, también se hacen estudios previos, o sea, un censo tiene un montón de preguntas diferentes y también se hace un estudio previo de otros censos o cómo sería en el caso de un censo al ser cuantitativo. Sí, en el caso del censo, los investigadores son especialistas en eso, ¿no? Quienes formulan las encuestas. En principio vamos a decir que responden a finalidades distintas, ¿no? Cada investigación que se realiza responde a finalidades distintas. Digo, no es la misma investigación que puede hacer un investigador del CONICET que una investigación que se hace a partir del censo, ¿no? Que supone que tiene la finalidad de saber en qué condición está la población y demás. Entonces, los investigadores que elaboran esa encuesta tienen mucho cuerpo teórico del cual disponen que seguramente han trabajado y han leído en otras investigaciones. Entonces, a partir de eso, piensan la problemática, piensan qué cuestiones relevar, es decir, piensan los aspectos y luego elaboran o construyen las preguntas que van a ir en una encuesta. Sí, María. Profesor, esto de lo que usted está hablando es que un investigador cuantitativo puede mostrar que existe un vínculo entre la variación en los niveles de ingreso y la variación de los niveles educativos. Sí, sí, es un tipo de relación, un ejemplo. Sí. Profe, ¿hay algún tipo de investigación? ¿Un censo, por ejemplo, puede ser mixto o siempre es cuantitativo? ¿Un censo qué? Si un censo siempre es cuantitativo o puede ser mixto, puede tener preguntas mixtas como para llamarle no solo cuantitativo, sino que mixto. O siempre es Eh, cuantitativo. No, siempre es cuantitativo, porque responde solo a ese tipo de estrategias metodológicas. A que en este caso es solo una encuesta, porque se toma solo eso en un censo. Entonces, los datos que se obtienen justamente responden a ese tipo de perspectiva, la cuantitativa, en ese caso. Si hubiera entrevistas después a la gente en relación a estos aspectos, sí, quizás sería una triangulación, eh, bueno, hay compañeros que no les gusta la idea de triangulación, pero de combinación metodológica, ¿no? Eh, pero no, en el caso del censo es estrictamente cuantitativo. Y por eso es que se trata de pensar esa idea de regularidad, ¿no? Porque la idea de regularidad trae consigo de que yo no puedo comprobar esa regularidad social con poquitos casos, sino que necesito un montón para comprobarla. Ahí tenemos un poco Por eso habla de miles. Sí, 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 muchos casos. Sí. O sea que básicamente todas las investigaciones deberían ser a miles en lo posible para que sean más, con más peso y que tengan no sé si más fundamento, por decirlo así. Todas las investigaciones cuantitativas, porque las cualitativas tienen otra finalidad y justamente no les interesa estudiar una gran cantidad de casos. No, hablo de de las cuantitativas que está hablando usted ahora. En ese caso sí, sí, una mayor cantidad le da como más fuerza a la comprobación de las hipótesis, sí. Pero no hablamos de cuánta cantidad, eso no hay un parámetro para pensar cuánta cantidad de casos. Simplemente hablamos de una gran cantidad de casos. Depende también de los objetivos o de la construcción del objeto de estudio. Bien, como tercer cuestión para mencionar, y creo que no me olvidé ninguna, está esta idea de explicar, fuertemente ligado a la perspectiva de investigación cuantitativa. Porque después les voy a subir un video, tengo un videito sobre que explico la diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Vamos a mencionar que la idea de establecer fuertes relaciones entre aspectos, entre variables o entre fenómenos, trae consigo esta idea de pensar relaciones causales.
Entonces, cuando uno habla de explicar, está ligando esta idea de buscar o identificar relaciones causales entre fenómenos. Entonces, la palabra de explicar es fuerte dentro, o es clave dentro de la perspectiva de investigación cuantitativa. Porque el objetivo de esta perspectiva es poder pensar relaciones causales entre fenómenos. Digo poder pensar porque no es tan fácil decir que una cosa es causa de la otra. Por eso digo, hablamos, vuelvo un poco a repetir a lo anterior, hablamos de regularidades sociales. Y eso, profe, es lo que se usa mucho en las investigaciones en salud, ¿no? Para establecer eso justamente en salud, cuando se habla, por ejemplo, de la parte epidemiológica o de cantidad de enfermedad o de casos de enfermedades. ¿Por qué? A ver si puede ser, ¿por qué? Claro, calculo por lo que está diciendo usted, porque si usted dice que eh, se necesita fuertemente explicar, se tiene que explicar por qué cierta cantidad de casos, pienso, en salud han sido contagiados de, por ejemplo. Ujú. Es lo que estoy pensando ahora con todo lo que está explicando usted. Sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Porque si en determinadas ciudades se contagia más gente, lo más probable es bueno, que el gobierno invierta para entender por qué hay mayor contagio, ¿no? Bueno, ha invertido. Es la realidad, todos los investigadores del CONICET están como muy fuertemente ligados a eso. Y, y entender por qué se producen, ¿no? Digo, se puede producir o pensar diferentes factores, diferentes fenómenos, ¿no? Es decir, el fenómeno a explicar en este caso que decís vos sería como los contagios de COVID. Es decir, variable, si se quiere, variable dependiente. Bueno, ¿cuáles son las variables independientes que estarían provocando en los contagios de COVID? Y bueno, los investigadores piensan, ¿sí? Investigadores sociales que piensan estas cuestiones de salud o investigadores estrictamente provenientes del campo de la biología o la física lo pueden pensar y decir, bueno, quizá el contagio está ligado a el no cuidado que tiene la gente al momento de realizar prácticas sociales de su vida cotidiana. O quizá los grandes contagios están ligados por las fiestas clandestinas que organizan los y las jóvenes, ¿no? O quizá el contagio está ligado a, fíjense, todos los aspectos que logré mencionar, y que bueno, yo no soy investigador de los contagios de COVID, bueno, pero todos los factores o aspectos que logré pensar que pueden estar relacionados con los contagios, ¿no? También puede ser la información de que dispongan la gente sobre contagios, ¿no? Que puede ser un factor para pensar los contagios de COVID. Muchísimos, profe, y es lo que hablamos recién en el punto anterior, un poco antes, de todos los aspectos que tiene que tener un investigador al poder hacer algo, porque yo creo que ahora los investigadores deben estar, esto es una salsa con muchas verduras para poder ver lo del COVID, porque hay muchísimos aspectos y para abarcar todos tiene que ser una investigación realmente muy fuerte, porque hasta ahora no hay una investigación que aclare realmente el porqué del contagio. Ujú. Hay muchísimas investigaciones abiertas y bueno, y vamos a seguir así yo creo por un par de años, ¿o no es así? Sí, yo creo que, bueno, en este tiempo tienen mucha más información de la que disponían cuando salió esto, ¿no? Que realmente no sabían, quizá, o es una sensación, no sabían para dónde disparar, ¿no? Hoy se entiende que por lo menos en términos de contagio tienen mucha más información. Y por eso dijeron que en algún momento descubrieron, porque digo, había que entender cómo funcionaba este virus, pero la realidad es que para los epidemiólogos tenían como cuerpo teórico eh, el, el, otras investigaciones que hablaban sobre otros virus, porque si es un virus, se entiende que, bueno, que se comporta como virus. Entonces, lo más probable es que hayan pensado que ese contagio se daba de la misma manera que otros virus. Entonces, por eso hablaron de, bueno, las vías respiratorias, de los, ¿cómo es que se llama? De los aerosoles que salen de la boca. Entonces, ahí tenían, no es que arrancaban de cero, disponían en ese caso de otro cuerpo teórico de otras investigaciones que ya habían hablado sobre otros virus. Pero bueno, lo cierto es que en términos del COVID fue
difícil cuando arrancaron porque para pensar un poco cuál era la vacuna y demás, me jugó por ese lado que venía la dificultad. Y que también es cierto que había muchas formas de contagio y que parecía que se circulaba muy rápido el virus. Eh, pero bueno, hoy entiendo que hay un poco más de información para poder pensarlo a este tipo de cuestiones. A ver, profesor, acá dice que los investigadores cualitativos lo abordan a través de imágenes que construye, que son detalladas y específicas, y usan métodos que resaltan las pruebas empíricas disponibles. Uh-huh. Bien. Bueno, Más digamos, que condensar los datos. ajá. Pero quiero. Entonces, a lo que usted venía diciendo es que ahora para investigar el COVID, ellos se basan de los datos empíricos disponibles. Claro. Sí, sí, todos los investigadores, sí. Bien. Tamara, sí, decime. Ay, se me levantó la mano. Dos No, veces. yo quería hacer una... Dos veces me va Sí, a dos tener que veces. contestar. No, porque como para organizarme un poco acá, porque estoy media perdida. Porque primero habla de 3 fines, como si fueran objetivos, que son los que le había nombrado, y después habla de la secuencia, que también son 3, y me parece que están relacionadas. Cuando usted habla de explicar, es la última secuencia, y está relacionada con realizar predicciones también, ¿no? Que es uno de los fines. Sí, fines, no objetivos, fines. Sí, porque el hecho de tener una información disponible, es decir, un cúmulo de conocimientos sobre cómo se comportan diferentes fenómenos, le permiten a los investigadores pensar que ese fenómeno se pueda repetir de una forma determinada en otros casos, en otro contexto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hubo un estudio en Europa que advirtió que las jóvenes que tienen menos información sobre educación sexual se embarazan más. Entonces, ese conocimiento me permite a mí para realizar predicciones y decir, bueno, si en determinado contexto no hay información, es probable que se produzca esto, es decir, los embarazos no deseados. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma en que se realizan las predicciones. El conocimiento acumulado sobre patrones generales ayuda a pensar las predicciones, es decir, Y acá situaciones futuras. Sí, 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 acá en una parte dice, bueno, que teniendo la mayor base de datos posibles, hace las predicciones más precisas y hace más fácil predecir el comportamiento futuro. Eso sería la parte de explicar y predecir, como que estaría unido eso. exacto, sí, exacto. Sí. Em, Digo, en algún momento alguien pensó que frente a una variable nueva, como la delta, por ejemplo, había que controlar los casos, había que controlar los casos nuevos que se contagien con esa variante, porque iba a producir una ramificación con una nueva cepa del virus. Entonces, eso le permite predecir, decir, bueno, ¿qué medir en términos prácticos? ¿No? Tomar medidas para que no se disperse el virus cuando la variante es nueva, porque los investigadores ya saben que frente a una variante nueva se puede producir otra vez nuevos contagios y nuevas muertes. Es decir, otro tipo de predicciones permite pensar que frente a determinados factores sociales, por ejemplo, como falta de trabajo o crisis institucional, se puede dar, por ejemplo, crisis económica, ¿no? Entonces, a un gobierno esa información le sirve porque si piensa que se pueden producir esos aspectos como crisis institucional y falta de trabajo, entonces es probable que luego venga la crisis económica. ¿Por qué? Porque ya sucedió en muchos otros casos. Es decir, el conocimiento de los patrones generales permite advertir y predecir determinados fenómenos. Vuelvo a repetir, si uno sabe que en muchos lugares del mundo se dio este fenómeno de que la gente está en situación de pobreza y que se enferma más, entonces es probable que suceda en otros contextos también. Esta es la idea de realizar predicciones. El conocimiento acumulado de patrones generales permite realizar predicciones. Permite como adelantarse frente a determinadas situaciones.
Bueno, a ver si no me olvidé algo más. Ya le hicimos muchas preguntas, profe, hoy. Se mareó. No, no, está bien. Estoy para aclarar. Em, bueno, esto de que no determina, ¿no? La cuestión ya lo Gracias, dije. profesor, por esta charla, porque me evacúa muchas dudas sobre el Bueno, trabajo. me alegro. Entonces, perdón, lo que es la secuencia y los fines es más o menos lo mismo. Está relacionado, sí. En realidad, un investigador construye un marco teórico, de eso deriva hipótesis y de las hipótesis las comprueba empíricamente en una gran cantidad de casos, como una forma sintética de explicar esa secuencia. Y se relacionan con los... Pero a ver, los fines son distintos. Algunos investigadores pueden enfocarse más en realizar predicciones, otros en comprobar teoría, ¿no? A veces todos los fines. Eso varía también de acuerdo a la investigación. Ah, bien, bien, ahí me quedó claro entonces. Perfecto. Bueno, ahora lo que traje, bueno, pueden ver el PowerPoint. Sí, sí, se ve. Bueno, la idea es pensar cómo se expresan estas regularidades sociales, ¿sí? Pensarlas en términos generales y, bueno, también trasladar esas regularidades al campo de la salud. Ahora ¿Me vamos a puede ver un hacer un cuadro. poquito de zoom, profe? A ver, espérame. Ese es como un cuadro de respuesta, digamos, de porcentajes, ¿no? Sí. Una tabla de doble entrada se llama. Un gráfico de doble entrada. Un cuadro de doble entrada, perdón, ahí. ¿Por qué doble entrada? Porque hay en este caso dos variables, nivel de instrucción y provincia. Entonces se puede entrar por cualquier lugar, por las provincias, en este caso por el nivel de instrucción. Pero a ver, voy a traer este no. Em, bueno, este. Fíjense esto está sacado de una investigación educativa de un organismo que depende del Ministerio de Educación. Es el 2004. Dice la dificultad en las trayectorias escolares de alumnos, mayo 2004, del DINIESE, que es un organismo que se dedica a estudiar la calidad educativa. Fíjense, acá tenemos dos variables, que cuáles son, ¿saben? ¿Cuáles son las variables de este cuadro? Y Sí, serán no. repitencias, asistencia y repitencia. Bien, asistencia preescolar y repitencia. En este caso planteo una relación este cuadro. Es decir, fíjense que tenemos las variables, tenemos las categorías que asume esa variable. Es decir, no y sí son las categorías que asume la variable repitencia. Y no y sí también son las categorías que asume la variable asistencia al preescolar. ¿Qué está queriendo expresar este cuadro? Bueno, que de una totalidad de estudiantes que asisten al preescolar, perdón, que no asisten al preescolar, un 53,5% repite. ¿Sí? Y que de la totalidad de alumnos que fueron estudiados en esta investigación, que no asisten al preescolar, no repiten un 46,5%. ¿Sí? Lo mismo que sí podemos poner, que de una totalidad de casos de estudiantes que sí asisten al preescolar, sí repiten un 28,7% y no repiten un 72%. Eso se puede pensar también en términos de hipótesis, porque está sugiriendo una hipótesis. ¿Qué es esta? A mayor asistencia al preescolar, menor repitencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto,
que un 28% de estudiantes que asisten al preescolar repiten y que repiten un 53,5%, es decir, que es mayor la cantidad de estudiantes que sí repiten cuando no van a la escuela, cuando no asisten al preescolar. ¿Me siguen? Sí, profe. Es decir, Cuando no asisten, entonces tienen un 28%, según este cuadro. no, eso es cuando sí asisten. Acá ves, Ah, sí, cuando sí, ahí está, sí. si asisten y si repiten sería acá. Es decir, asisten de la cantidad de alumnos que asisten, un 28,28% repite. Y de esos que sí asisten, un 72% no repite. No sé si ven la flechita. Ah, sí, María. Profesor, ¿por qué lo llama usted hipótesis cuando tenemos un total establecido, que son 100? 100 es la cantidad de casos que se estudian, con un 100%, pero no sabemos cuánto es la cantidad de las cuales estos investigadores partieron, ¿no? Porque en esta investigación podrían haber partido una cantidad de 10.000 casos. Entonces, eso es el 100% de sus casos. Pero en otra investigación hubieran tomado 50.000, entonces el 100% es esos 50.000 que se tomaron en otra investigación. Por eso, aclaro que es de la totalidad de los casos que en esta investigación se tomaron y que asistieron al preescolar, un 28,5, 28% repiten. ¿Se entiende? Entonces vemos que hay una mayor presencia de repitencia frente a los estudiantes que no asisten al preescolar. Y lo mismo al revés, 46,5% no repite y un 72% no repite cuando sí asiste al preescolar. Entonces ahí podemos ver esta regularidad. ¿Entienden? La regularidad se expresa en una gran cantidad de casos, no en uno ni en cinco, en una gran cantidad de casos. Ahí es como podemos ver la regularidad. Lo regular entre no asistir al preescolar y repetir ese patrón general. ¿Se entiende? Eso nos permite pensar ese tipo de relaciones. En este caso, entre dos variables que son la repitencia y la asistencia al preescolar. Por eso digo, la regularidad se observa en una gran cantidad de casos. Iba a decir algo más y creo que me olvidé. Aclarar. Bueno, Puede pasar, profe. sí. Bueno, acá tenemos repitencia y la relación con nivel de bienes y servicios. Repitencia, vuelvo a repetir, los valores, las categorías de repitencia es no sí, o también llamamos valores, y las categorías de nivel de bienes y servicios es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y abajo aclara que el nivel 1 es la más baja disponibilidad de bienes y servicios. También en esta investigación se aclara que el nivel de bienes y servicios se puede entender como nivel socioeconómico, es decir, acceso a luz, agua, gas, trabajo, comida, entre otros, ¿sí? Como bienes y servicios. Y acá o se vuelve a dar una relación también entre, en este caso, repitencia y qué más, como pueden ver. Y el nivel adquisitivo entre o sea, el nivel 1, 2 y 3 que habla de bienes y servicios. O sea, si tenés mejor acceso a bienes y servicios, serás el 1. Pienso. No, el mayor nivel de acceso a bienes y servicios es el 3. Ah, entonces al revés. Bueno, Entonces el 3 es el mayor y el 1 el menor. el cual no te seguí con los números. Porque si dice que el 3 es el mayor, Ujú, sería el 1 el menor sí, y, y sería nivel de bienes y servicios. O sea, si sos el 3 sos el mayor y si sos 1 sos el menor. exacto. ¿Y qué podrían decir de esta relación que están viendo? Pensando en lo que dije recién yo, a mayor algo, menor lo otro, o menor, mayor.
Profesor, se refiere a carencias. Bueno, Por ejemplo, en el nivel 1 tenés sí al 49,2% y no al bueno, entonces, 50,8%. entonces, ¿qué podemos inferir a partir de la lectura de este cuadro? 72,5%. Pueden, ya les repito, pueden pensarlo de esta forma: mayor algo, cuando sucede algo, menor algo, va a suceder lo otro. Pero en el nivel 3 el 72,5% no tiene repitencia, Ujú. figura ahí. Sí. Y si decimos que el nivel 3 es el máximo, El nivel 3 es quienes mayor acceden, ¿no?, a bienes y servicios. Y en el nivel uno son los y las estudiantes quienes tienen poco acceso a niveles de bienes y servicios. entonces comparado el nivel 1 de no repitencia es 50,8% contra el nivel 3 que sí tiene acceso contra un 72,5%. Exacto. Bueno, ¿y qué podemos inferir entonces en términos de hipótesis? Que obviamente quienes tienen menos acceso tienen, a ver, más repitencia que los del Bueno, nivel 3. bien, los y las estudiantes, quienes tienen acceso, menor acceso a niveles o a bienes y servicios, tienen Exacto, mayores probabilidades de repetir. Eso es. así es. Porque ahí vemos que el nivel uno repite 49,2%, que en un nivel intermedio de acceso a bienes y servicios se repite un poquito menos, que es 32,2%, y quienes tienen un nivel alto de acceso a bienes y servicios repiten aún menos, que es 27,5%. Entonces vemos cómo quienes tienen menor carencia de bienes y servicios o acceden en menor medida a esos, repiten más, hay mayor probabilidad de repitencia. Y quienes tienen un mayor acceso a niveles de bienes y servicios, repiten en menor medida. Eso nos permite ver la evolución de los números. Entonces ahí hay una regularidad. La regularidad es esta: quienes tienen menor acceso a niveles de servicio, acceso de bienes y servicios, tienen mayor probabilidad de repetir en la escuela. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, lo mismo pasa en este caso con nivel, acá lo que tenemos es la variable, volvemos a tener repitencia y nivel de instrucción del padre, ¿sí? Eh, es un poco lo mismo, no quisiera como ser reiterativo con los datos, pero bueno, lo que sucede es que en este caso, a menor nivel educativo del padre, mayor repitencia. Fíjense que tenemos acá nivel de instrucción, las opciones que asume, las categorías que asume la variable nivel de instrucción del padre son nunca, primario incompleto, primario completo, secundario completo, universitario terciario incompleto, universitario terciario completo. O no sabe, ¿sí? Y fíjense que, a ver si se puede correr, no, no se puede correr. Fíjense que, Profe, ¿cómo se puede medir eso? Porque dice a nivel del padre. ¿Cómo se puede medir eso en cuestiones? Porque es si es femenino o masculino. O sea, ahí habla del padre. Y yo entiendo porque hacen esas preguntas, si tu papá llegó a nivel secundario, a primario, no terminó, te hacen esas preguntas socialmente en muchos lugares. Pero ¿cómo llegan a una determinación de que porque el padre no tuvo secundario, tiene tal resultado? Eso no entiendo. bueno, la respuesta es justamente algo que ya mencioné antes. Estos tipos de estudios no generan determinación, no hay determinación. Es decir, no es determinante que ante la presencia de una cosa pase la otra, sino, por eso vuelvo a repetir, hay cuestiones de probabilidad. Es probable que ante la aparición de este fenómeno suceda el otro, pero es probable, no significa que sea determinante,
que todos los padres que nunca tuvieron acceso a una instrucción, sus hijos entonces van a repetir. No, no significa eso. Significa que es probable que suceda, pero no va a suceder en todos los casos, porque puede haber casos en donde el padre no tenga nivel de instrucción ninguno y que sus hijos no repitan. ¿Se entiende? Pero es probable que pase lo contrario. Por eso no hay que hablar de determinar. Yo nunca en ningún momento dije determinar. Yo hablo de probabilidad. Es probable que suceda, ¿no? La probabilidad tiene ese margen de error, de que no suceda algo. Lo determinante es tajante. Y yo no hablé ni voy a hablar de determinación. Siempre hablo de probabilidad. Ok, ¿Se profe. entiende? Sí, sí. Bien. ¿Y la investigación cualitativa sí es No, determinante? tampoco. Ningún caso es determinante. Ningún tipo de investigación es determinante. Porque los contextos sociales cambian. Entonces, es probable que en otros escenarios sociales esto no se dé de esta forma, o se dé en menor medida. ¿Se entiende? Por eso no es que un investigador va a decir, bueno, siempre que pase esto va a suceder lo otro. No, tira. No se me enoje, profe, Pero, no se me enoje. No. Pero sí es como más exacta, más puntualizada o más profundizada que esta. Esta es como media, ¿Cómo? es como más exacta, ¿no? La investigación cualitativa que la cuantitativa. No, yo no hablaría de exactitud, no, son distintas y responden a fines distintos. Eso solamente diría, pero no hablaría, de hecho no quiero que hable, mejor dicho, de exactitud en investigación, ¿sí? No es que una más exacta que la otra. Responden, O sea que no debemos basarnos nunca, no, o sea, hay gente que por ahí, bueno, hace simposios o tiene que hacer presentaciones y se basa en estudios. No debe basarse nunca exactamente entonces en lo que leen o ven. ¿Es así? em, claro, deben basarse, pero como cuerpo de De información. apoyo. Claro, como apoyo, pero nunca va a significar que eso una cosa determina la otra. Porque esa era mi pero duda, sí, profe, profesor, porque... perdón, No, adelante, María, adelante. perdón, solo quería acotar, profesor, que sí lo cualitativo se basa en números. Lo cuantitativo. Perdón, sí, lo cuantitativo. Sí, Esta yo más que estadística siempre números, está basada en números. bueno, la estadística sí, ¿no? Pero diría lo cuantitativo asociado a una gran cantidad de casos, no estrictamente números, diría una gran cantidad de casos. Si hablamos de cuadros estadísticos, sí, claramente hay números, ¿no? Claro, es como que tiene que ir acompañado de un cuerpo teórico, una investigación de este tipo, porque si no es como medio poco creíble, diría yo. Eh, No sé si me entiendes. sí, bueno. Claro, en realidad todas están acompañadas de un cuerpo teórico porque no existe investigador que no parta de nada, ¿no? Ese sería, Ya lo complicamos, profe. ¿eh? Yo pienso, ya lo complicamos, digo, porque yo pienso, si yo el día de mañana o alguien quiere hacer una investigación y una exposición acerca de algo y de algo cualitativo y dar números, lo mejor sería arrancar desde una investigación, o sea, yo investigar y yo ver mis formas cualitativas, cuantitativas y dar mis números, porque si voy a fiarme de otro, es como que estoy, está bien, afianzando en base a otra investigación, pero es de otro. Es como que es más válido que lo haga yo antes de afianzarme en eso que puede también estar no mal hecho, pero por ahí haber obviado, esa investigación pudo haber obviado cosas que si yo las hago de cero, no las obvio. No sé si me explico. Sí, claro, uno aprende de lo que hicieron otros investigadores. Por eso esta idea de construir un marco teórico, porque uno entiende que otros investigadores, para pensar ese fenómeno, elaboraron tales categorías o tales conceptos, ¿no?
Entonces es muy probable que uno, si quiere estudiar el mismo fenómeno, tenga que recurrir a esos conceptos que otros elaboraron. Digo, a ver, si hablamos de escuela, de fenómenos de violencia en la escuela, ¿no? Entonces tenemos que entender qué tipos de violencia uno puede registrar, porque si yo arranco de la nada, que, bueno, sería imposible que yo arranque de la nada, ¿no? Que cualquier investigador arranque de la nada. Pero digo, ¿qué es lo que haría yo si quiero estudiar eso? Bueno, recurro a lo que hablaron otros investigadores. Y otros investigadores pueden haber conceptualizado el término de violencia y decir que la violencia se expresa en diferentes formas, como violencia física, violencia simbólica, violencia psicológica. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar esas categorías para estudiar el fenómeno de la violencia escolar. Las categorías que otros pensaron. ¿Se entiende? Porque yo digo, bueno, fulano de tal habló de esto. Otro investigador también dijo lo mismo. Otra investigadora dijo algo similar o tomó las categorías esas. Entonces lo más probable es que yo, para estudiar eso, porque otros dijeron y ya hicieron otra investigación, tomaron esos conceptos, entonces yo también es probable que recurra a esos conceptos porque me permiten entender y explicar ese fenómeno, que en este caso sería la violencia escolar. ¿Sí? Pero ya sería con mis números y mis estudios. Sí, 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 claro, pero vos en todo caso lo que podés hacer es comprobar la teoría del cuerpo teórico de otros, o de lo que ya se dijo en relación a la violencia escolar, O refutarlo, digamos. o refutarlo, sí, sí. Pero viene esto, mi pregunta viene porque hoy en otra materia dimos mucho de bioética y hay muchos estudios de bioética que se contraponen. Por eso era mi pregunta. Pero bueno, ya me callo, profe. Pues, hoy hablé creo que más en esta clase que en todas sus clases, así que ya no pregunto ni digo nada más, profe. Gracias. No, por favor, tienen que sacarse todas las dudas. Em, En realidad, bueno, te digo, responden a cuestiones distintas, ¿no? Responden a cuestiones distintas y eso que quieren estudiar a veces se puede expresar de diferente forma. No significa que siempre se exprese de la misma forma. Es lo que te puedo decir de cosas que digo que no desconozco, en realidad, porque estudios de bioética no he leído, pero te puedo decir en relación a tipos de investigación y formas de investigar. Claro, y tiene que ver también con lo que hablábamos recién, que pueden tener distintos fines, fines de predicción o de comprobar cosas. También, sí, 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 exacto. Bueno, tengo encuesta de consumos culturales del año 2017. Un cuadrito voy a leer. Bueno, concurrencia al cine por nivel socioeconómico. Acá vemos que un nivel socioeconómico bajo implica una asistencia escasa al cine y volvemos a ver el mismo fenómeno, ¿no? Que frente a un nivel socioeconómico alto se da una gran asistencia al cine, que en este caso sería como un consumo cultural, ¿no? Y las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo no pueden acceder en una gran medida al cine, ¿sí? Para que vean cómo se expresa, volvemos a pensar lo mismo, cómo se expresa la regularidad. O podríamos decir, a mayor cantidad, a mayor acceso a nivel socioeconómico, mayor concurrencia al cine, ¿no? O al revés también, a menor nivel socioeconómico, menor concurrencia al cine. Bueno, lo mismo sucede con recitales. Y después tengo esto que está relacionado con el campo de la salud, que es de una investigación, es esta, ¿no? De un análisis sobre la desigualdad en el acceso a los servicios de salud en la población adulta urbana de Argentina a partir de datos secundarios. No me acuerdo del 2010, creo que es. Ahí está. 2010. Y dice, cuadro 1, autopercepción de la salud según posición de clase social, población de 18 años y más de zona urbana de Argentina en el año 2010, datos en porcentaje. Entonces, ¿cuál es la variable? Autopercepción de la salud y la otra es posición de clase social. Las categorías que asume autopercepción de salud, en este caso son muy malo, malo y regular, bueno, muy bueno y excelente. Y las posiciones de clase social son clase media profesional y manager, clase media técnico-comercial administrativa, clase trabajadora calificada y clase trabajadora semi no calificada. Entonces, ¿qué es lo que podemos percibir o inferir a partir de este cuadro? Que un número, perdón, que la clase trabajadora semi no calificada
se autopercibe desde un punto de vista más negativo frente a su salud, la autopercepción de su salud. ¿Por qué? Porque tenemos un 22,1% frente a 19, que va bajando 15 y 6,6. ¿Se entiende? Y Autopercepción profe, entendido un, cómo se percibe una persona su salud. un 28,1 contra un 54,8 en, bueno, en lo que es muy bueno y excelente. Claro, Una claro. diferencia muy grande, sí. Sí. Y les traje una cita de este autor para entender un poco esto y para ver cómo investigadores pueden abordar el tema, en este caso de la salud socialmente. A ver si se ve. Yo se lo leo porque seguramente no lo van a poder leer. De lo chiquito que está, digo. Dice, si bien la caracterización del estado de salud de una persona es algo muy complejo, ¿no? Porque la forma de construir esta idea de salud puede diferir dependiendo de los investigadores y de cómo sean los objetivos de su investigación, distintos estudios epidemiológicos han demostrado que la autopercepción reportada de la salud puede servir como un buen predictor del estado de salud de la población, de su morbilidad, discapacidad y mortalidad. Se ha planteado que esta variable tiene deficiencias, ya que algunas de las provincias argentinas con peores indicadores de salud, como alta mortalidad infantil y baja esperanza de vida, se encuentran entre las provincias con los mayores niveles de autopercepción positiva. ¿Sí? Acá parecería que están como un poco una información ajena, está como contradiciendo lo que aparece en los cuadros. Sin embargo, distintos autores del ámbito local han trabajado con esta variable como indicador de la salud de la población, encontrando una fuerte asociación en la clase social, la educación, el ingreso, el género y las características contextuales del lugar de residencia. Y ahí cita a los autores de los cuales toma: López, Jorrat, bueno, Alas Raki, entre otros. Como, fíjense que lo que dice, lo que afirma, lo toma de otros investigadores que le ayudan a entender y a elegir y a construir esa variable de autopercepción del estado de salud. ¿Me explico? Digo, por esto, esta idea de que se entiende esta idea de que no se parte de la nada, de que se construye un fuerte marco teórico a partir de lo que otros investigadores dijeron. Debido que se lo considera una medición subjetiva que integre factores biológicos, mentales, sociales y funcionales del individuo, entendemos que la población con una autopercepción negativa del estado de salud tiene mayores necesidades de salud y por lo tanto de utilización de los servicios médicos de salud mental. ¿Se entiende? Entonces esta información que recolectó el investigador antes de su investigación le permite entender el cuadro estadístico, es decir, que los trabajadores semi no calificados, que en su mayor cantidad responden, o son, mejor dicho, en la mayoría quienes responden que tienen un nivel malo o una autopercepción de salud muy mala o regular, tienen seguramente mayores necesidades de acceder a la salud, a servicios sociales. ¿Se entiende? Esto para que entiendan un poco esta idea de regularidad y cómo pensar la regularidad en el campo de la salud. Cómo puede estar asociada que las personas que quizás se enfermen más es porque tienen una condición de pobreza, o que viven en una condición de pobreza, ¿no? Porque no pueden acceder a Profesor, determinadas cuestiones de alimento, entonces eso genera baja sí. defensas y eso genera que la gente se enferme más, quizás. Sí, sí, María. No, yo sé que era al revés, porque vos cuando tenés una obra social acudís eh, más prontamente al médico, pero aunque pienses que no tenés ningún dolor. En cambio acá es una social diferente. Claro, perdón María, perdón profe, claro María, acá el profe habla de algo de lo que tiene que ver con el acceso. Una persona que está, por ejemplo, en ruralidad o vive lejos tiene menos acceso que yo que estoy acá en Avellaneda de Roca. O sea, tiene que ver más con el acceso, creo yo, lo que dijo el profe, que a tener cobertura o no.
No sé si es así, profe. Claro, en realidad acá lo que dice, entiendo que dice que una persona que quizás se encuentre en una situación difícil de tener que hacer changas para trabajar, quizá, Claro, quizás se percibe a su salud como negativa o mala. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar mucho y quizá ese tipo de trabajo no le dé mucha plata como para pagar una obra social, ¿no? Estoy hipotetizando, no es que pasa efectivamente eso. Entonces, aclaro un trabajador, quizá que tiene que trabajar mucho, a veces no puede acceder a una obra social y entonces eso le permite entender que su condición de salud es mala y que además puede empeorar porque no tiene una obra social. Entonces se percibe negativamente su salud. ¿Se entiende? pero Entonces, profe, sí, pero la profe, cantidad de gente que percibe negativamente su salud es muy probable que también necesite o que esté necesitando una ayuda en cuanto a la cobertura de salud. ¿Se entiende? pero también, profe, sí, a nivel de estudio demográfico se tiene en cuenta eso, el acceso o no de una persona, dependiendo de dónde esté, para ver si puede tener acceso a la salud, a un centro de salud o lo que fuera. O sea que se expresa en eso que usted mostró ahora. Claro, bueno, sí, 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 es así. Bueno, y el último, contagio de COVID, ¿sí? Porcentaje de internación de los casos confirmados que requirieron internación por rango etario y sexo según zonas vulnerables y no vulnerables, ¿no? Bueno, acá vuelve a aparecer un poco la condición social de vulnerabilidad y la internación, cuando dice UCI, es, ¿cómo es? Cuidados Sí, eso, intensivos. gracias, gracias. em, Cuidados intensivos. Entonces dice, bueno, zonas vulnerables, fíjense que hay un periodo en que las zonas vulnerables van aumentando acá, cuando veo la edad de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 y de 30 a 39. No, y 40 a 49 también. Ah, no, perdón, este es el cuadro, el otro cuadro. No, me equivoqué de cuadro, pensé que era el otro. En este caso, fíjense cómo las zonas vulnerables tienen en su mayoría mayor cantidad de casos internados. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá de 0,9 tenemos que 1,1 en zonas no vulnerables, pero 1,6 en zonas vulnerables. Lo mismo acá, 0,9 y acá 1. 0,5 de 20 a 29 años de edad, en 0,5 en zonas no vulnerables, y de la misma edad de 20 a 29 tenemos 0,9 en zonas vulnerables. Entonces vemos cómo siempre hay una mayor cantidad de gente que se interna y que vive en zonas vulnerables. ¿Se entiende? Entonces podemos asociar la internación a la zona vulnerable. ¿Se Principalmente al entiende? hacinamiento, profesor, Bien, principalmente al bien. hacinamiento. Sí, sí, puede ser frente a eso, sí. En este caso, solo tomé, no recuerdo bien qué se entiende por zona vulnerable, porque los investigadores ahí tendrían que explicitar antes qué entienden por zonas vulnerables, ¿sí? Eso es también como una característica de la investigación cuantitativa. Se definen antes los conceptos. Entonces, previo a indagar en las personas y previo a mostrar todos estos cuadros, los investigadores ya tienen una idea de qué es zona vulnerable y lo explicitan en su investigación. Construyen el concepto de zona vulnerable. ¿Se entiende? Eso es una característica de la Ahí en investigación ese, cuantitativa. profesor, en ese cuadro, las variables son los que dicen ahí casos internados en UCI por rango etario y la de abajo casos internados por, no puedo leer bien, pero esas serían las dos variables. Sí, por sexo, sí, son dos variables distintas. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Más preguntas, profe, no, ya lo matamos hoy con Yo las tengo una, preguntas. yo tengo una, pero no es una pregunta. ¿Usted me podría volver a repetir las características ¿Qué características? del, de lo cuantitativo que dijo que esto era una característica?
Se apoyan en un lo fuerte que marco acaba de decir. teórico, como dije, se apoyan en un fuerte marco teórico, el razonamiento es el razonamiento hipotético deductivo, y hay una forma particular de entender los fenómenos sociales que es estudiarlos desde los aspectos generales y estudiar una gran cantidad de casos. Eso como cuestiones centrales que, bueno, que tendrán que revisar luego en la bibliografía. Gracias, profesor. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? La clase que viene seguimos con este texto. No, seguramente pasemos a otra cosa. Vamos a trabajar seguro con el problema de investigación. Bueno, gracias. Bueno, nada. Gracias, profe, por las explicaciones y por todo, por bancar las preguntas y por toda la clase. Gracias. No, por favor, no hay problema. Estamos para eso, para resolver dudas. Bueno, entonces, si nadie tiene otra pregunta, bueno, ya nos despedimos, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar seguramente el jueves que viene, ¿sí? Gracias, profe. Buenas noches. Muchas Bueno, gracias, muy amable. saludos. Profe. Gracias.